Los invitados sonrieron. Levantaron sus copas para brindar y charlaron entusiasmados anticipando un momento importante que estaba por suceder. Pero en medio de esa escena, había una tensión latente. Algo sin nombre acechando en el aire. Antonio, el anfitrión de la fiesta, caminó hacia el centro del campo. Su elegante traje abrazaba su fuerte físico. Sus ojos, fríos y serios, contrastaban marcadamente con la vibrante atmósfera que lo rodeaba. Cada uno de sus pasos irradia autoridad y determinación. Todos se detuvieron. Sus ojos se volvieron hacia él. Mientras Antonio estaba de pie frente a todos, preparándose para algo que nadie en la multitud podría haber esperado. María, su esposa, estaba cerca, con una brillante sonrisa en el rostro. No sabía que todo aquello sobre lo que creía tener control estaba al borde del colapso. Ella seguía siendo el centro de atención, con una mirada confiada y una emoción manifiesta. Pero ni siquiera ella notó la extrañeza en los ojos de su marido, una combinación de fría calma y ira oculta que amenazaba con explotar. La risa amainó, dejando solo el sonido del viento que soplaba por el jardín. Los globos se balanceaban ligeramente sobre sus cabezas, como si contuvieran la respiración esperando algo. Los invitados alrededor sintieron el cambio en la atmósfera. No sabían exactamente lo que estaba pasando, pero lo sintieron venir, como una tormenta antes de llover. Antonio sostenía con fuerza una caja en la mano. Un regalo que había preparado durante mucho tiempo para este preciso momento. Nadie, ni siquiera María, podía adivinar lo que había dentro de la caja. Pero Antonio lo sabe bien. Cada detalle de este plan fue preparado meticulosamente por él. Esto es más que un simple regalo, esta es la verdad lo cambiará todo. Cuando María recibió la caja, un silencio absoluto invadió el jardín. Abrió la caja con cuidado, quitando cada capa de papel con curiosidad, sin darse cuenta de que cada segundo que pasaba la acercaba más al abismo. Y entonces apareció. Las pilas de papeles del interior eran como una cuchilla cortando la ilusión que María se había pintado. Papeles de divorcio. Resultados de la prueba de ADN. Ambos son como veredictos sin necesidad de hablar. El color del rostro de María desapareció instantáneamente. Su sonrisa se desvaneció. Sus manos temblaron mientras sostenía los papeles. Los invitados alrededor guardaron silencio. No sabían cómo reaccionar, algunos se quedaron quietos. Otros susurraron sorpresa. Antonio se quedó allí, observando en silencio cada reacción. No necesitas decir nada. La evidencia en la caja lo dice todo para usted. María ya no tenía su orgullo. Se enfrenta a una verdad que no puede ocultar ni negar. En algún lugar entre la multitud, un hombre se quedó quieto, Javier. El vecino. El vaso de agua que tenía en la mano estaba ligeramente inclinado y sus ojos se abrieron como si acabara de ser golpeado por una luz fuerte. La esposa de Javier, de pie junto a él, con los puños apretados hasta ponerse blancos. Todas las piezas van encajando poco a poco. Los susurros entre la multitud ahora se convirtieron en una marejada de susurros. Nadie sabía qué era peor, la traición de María o la revelación total de los secretos de Javier. Antonio seguía allí de pie, como un director de escena, dejando que todo sucediera según el guión que había dispuesto. Llevaba meses esperando este momento. No por odio, sino por justicia. Justicia para él y para Mateo, el hijo que creía de su propia sangre. Y luego, como una tormenta arrasa con todo a su paso. La verdad arrasó con cada máscara, con cada mentira, dejando tras de sí solo fragmentos de la vieja vida. Antonio sabe que, a partir de aquí, seguirá adelante, no más sufrimiento. No más dudas. Recuperó su vida.
Hola. Hola. Hoy exploraremos una historia inesperada. Prepárate porque hoy tenemos una historia fascinante. Vamos. Siéntate. Relájate. Mantente saludable con un vaso de agua tibia y mira el vídeo hasta el final. Antonio regresó a casa de su viaje de negocios por la tarde. Cansado pero feliz de estar de nuevo en casa. Su esposa María, a quien cariñosamente llamaba Mari desde que se conocieron en la universidad, se levantó para saludarlo con una dulce sonrisa. Ella parecía diferente ante sus ojos. Tal vez más brillante. Más ansiosa. Y esta noche había algo diferente. Pero Antonio no le hizo caso. Pensando que sus ojos cansados solo le estaban jugando una mala pasada después de tantas horas de espera en el aeropuerto. Antonio. Cariño, Tengo noticias. Dijo Mari con una pequeña sonrisa. Casi tímida. Sus ojos brillaron. Pero Antonio sintió algo diferente. Que no coincidía con la sonrisa que ella lucía. Estoy embarazada. Susurró. Antonio hizo una pausa. Como si las palabras flotaran en el aire más tiempo de lo habitual. Como un eco que no estaba preparado para afrontar. Sin embargo, rápidamente mantuvo la compostura. Abrazándola suavemente y diciéndose a sí mismo que tenía que parecer feliz. A pesar de que esta noticia le trajo un sentimiento de pesadez al corazón. Eso es maravilloso. Mari. Susurró suavemente. Ella respiró hondo y le apretó la mano un poco más. Vamos a tener gemelos. Antonio. Gemelos. Esa palabra pareció pesar aún más en la mente de Antonio. Forzó una sonrisa y asintió mientras Mari hablaba de los médicos. La fecha de parto y otras cosas que le eran desconocidas. Sabía que debería sentirse feliz. Pero todo lo que podía hacer era aceptar en blanco y tratar de imitar la emoción de Mari. Un momento después. Cambió a otro tema, tendremos que hacer una gran fiesta de revelación de género. ¿Sabes? Tal vez con juegos divertidos y competencias. ¿Qué piensas? Escucha. ¿Es interesante? Casi saltó de emoción. Sus ojos brillaban. Claro. Respondió. Tratando de ocultar su cansancio. Lo que quieras. Mari. Su pequeño hijo. Mateo. Se levantó de un salto cuando escuchó a su madre. ¿Fiesta? Preguntó. Su carita se iluminó ante la idea de juegos y festivales. Antonio le sonrió a Mateo, acariciando su cabeza. Pero no podía quitarse la sensación incómoda que lo carcomía. Observó a Mateo, mirándolo a través de una lente diferente. Antonio pasó un rato con Mateo, escuchándolo divagar sobre las ideas de fiesta que María había mencionado. Pero incluso mientras escuchaba, su mente parecía divagar hacia otra parte. Perdida en un revoltijo de dudas y miedos que intentaba suprimir sin conseguirlo. La noticia de María no hace más que reforzar algo que Antonio temía desde hacía mucho tiempo. Ya sabes demasiado. Antonio había comenzado a descubrir los secretos de María hacía varios meses. Secretos que sacudirían los cimientos de su familia. Y ahora, mientras la noticia de los gemelos flota en el aire, se da cuenta de que no puede seguir ignorando la verdad. Su familia se encontraba en una encrucijada y Antonio se sentía como si estuviera solo, observando en silencio el camino que se bifurcaba ante él. Unos días después, Antonio volvió al aeropuerto preparándose para otro viaje de negocios. La vida de Antonio ha estado dominada durante mucho tiempo por el ritmo constante de los viajes de negocios. Estar lejos de casa se había convertido en parte de su trabajo, estaba acostumbrado a vuelos largos. Al aire agobiante de las habitaciones de hotel y a ver ciudades desconocidas bajo el cielo brumoso de la mañana. Durante muchos años, Antonio nunca se preocupó por lo que pasaba en casa. Confió plenamente en María.
creyendo siempre que su matrimonio se basaba en la honestidad y el amor. Pero ahora, mientras se sentaba en su asiento en el avión, una sensación pesada se apoderó de su pecho. Una sensación que nunca antes había sentido. Ese sentimiento había ido invadiendo lentamente su mente durante los últimos meses, una inquietud amarga y silenciosa. Antonio nunca ha sido de los que dudan de la lealtad de María. Él la ama y ella es la madre de Mateo. Pero ahora algunas cosas ya no parecen ser ciertas. Pequeños detalles que antes había pasado por alto ahora seguían apareciendo, atrayéndolo hacia atrás con molesta persistencia. Abrió su computadora portátil y sus dedos se posaron sobre el teclado antes de hacer clic en una carpeta. Estos no son archivos ni hojas de cálculo del trabajo cotidiano. No, esto era algo que había mantenido en secreto. Oculto incluso para él mismo. Como una pesadilla que no quería recordar. Comenzó a desplazarse por la página, dejando que sus ojos vagaran por la pantalla familiar, absorbiendo las imágenes que se repetían silenciosamente ante él. Pero sin sentir nada de la satisfacción que había pensado que sentiría. En cambio, una tristeza dolorosa lo invadió mientras hojeaba el contenido. Los vídeos solo aumentaron su inseguridad, llenándolo de una ira extraña e inesperada que había guardado dentro durante mucho tiempo, tratando de fingir que no existía. Antonio cerró los ojos por un momento y se reclinó, tratando de disipar el sentimiento de traición que parecía estar carcomiendo profundamente sus huesos. Su mente vagó y de repente apareció la imagen de Javier, su vecino. Javier. Con su sonrisa fácil y expresión cercana. La forma en que Javier vino a ayudar a Antonio a limpiar el jardín el verano pasado sin dudarlo pasó por su mente. Javier. Con su sonrisa contagiosa. Sus chistes rápidos y su risa cálida. ¿Puede alguien ser realmente tan perfecto? ¿Abierto y sincero sin ocultar nada? Ese pensamiento dejó un sabor amargo en el corazón de Antonio. Y no podía sacarlo de su mente. Los humanos pueden ser como camaleones, se dijo. Pueden usar máscaras. Especialmente las personas en las que más confían. Eso era lo que le inquietaba. La posibilidad de que lo hubieran engañado. Todo volvió a una verdad única e ineludible, que ocupó la mente de Antonio incluso mientras el avión atravesaba las nubes en el cielo gris. Antonio sabía lo que vendría después. Tiene que prepararse para la fiesta que María ha planeado, el gran evento de revelación de género que tanto le entusiasma. María dijo que sería un evento memorable. Diferente a todo lo anterior. Uno que sus amigos y familiares recordarían para siempre. Pero mientras Antonio estaba sentado allí, mirando por la ventanilla del avión el cielo gris, supo que esta fiesta, para él, sería más que solo globos o trozos de papel de colores. No se estaba preparando para algo completamente diferente. Antonio quiere acabar con todo. Quiere romper el frágil cascarón en el que viven él y María. Salir de la mentira que le hace sentirse preso. Pero no podía, todavía no. Necesita tiempo para arreglarlo todo. Había mucho en juego y si actuaba ahora, perdería algo más que su tranquilidad. Por primera vez, Antonio comienza a cuestionar las cosas que alguna vez dio por sentado acerca de su familia. Incluso con Mateo. Un hijo pequeño de solo 6 años. Con un corazón y ojos puros. Lo último que Antonio quiere es que Mateo quede atrapado en una tormenta que nunca esperó. Entonces Antonio decide esperar. Aferrarse a sus dudas y construir silenciosamente un camino hacia la libertad. Una salida a la vida que una vez amó. Con la cabeza en alto y su fortuna intacta. El tiempo pasó lentamente como si durara años. Cada semana es una extraña mezcla de resentimiento, paciencia y preparativos minuciosos. María se sumergió en la preparación de su embarazo, planificando cada detalle del nacimiento de sus gemelos con una emoción que en otro mundo podría haber inspirado. No podía dejar de hablar de cunas.
ropa de recién nacido y de la próxima fiesta de revelación de género que, según ella, sería muy divertida. Ella no notó el cambio en Antonio. No vio cómo sus ojos una vez abiertos se habían vuelto fríos y calculadores. O la forma en que comenzó a quedarse despierto hasta tarde con su computadora portátil. No para trabajar sino para reunir todo lo que necesitaba para el camino que planeaba caminar solo. Antonio desempeña el papel de un marido devoto. Manteniendo todo una fachada de perfección. Mientras se prepara cuidadosamente para su nueva vida en sus propios términos. Se reunió en secreto con un abogado. Hizo los ajustes financieros necesarios y arregló un nuevo lugar para vivir, compacto. Tranquilo. Lejos de toda pretensión. Antonio incluso se tomó el tiempo de investigar asuntos relacionados con Mateo. Proceso que lo mantuvo despierto muchas noches preocupado. Con el paso de los días, Antonio se convierte en un maestro de la paciencia. Sonreía en los momentos adecuados. Reía a carcajadas cuando era necesario. Pero siempre guardaba en su interior una determinación creciente. Por fin ha llegado el gran día. El jardín del patio trasero ha sido completamente transformado. Mesas coloridas. Cestas de flores frescas y pancartas de bienvenida cubrían el césped. Amigos y familiares se reúnen y charlan alegremente. María parecía una madre orgullosa. Su rostro radiante con una brillante sonrisa. Los invitados hicieron fila para recibir comida. Intercambiando predicciones sobre si los gemelos serían 2 niños. 2 niñas o un niño y una niña. Antonio se movía silenciosamente entre la multitud. Su rostro solemne. Su mente como si estuviera en un lugar lejano. Llevaba su mejor traje. Uno que no había usado en años. Y le sentaba con una nitidez que combinaba con la mirada de sus ojos. Su mirada se detuvo en Javier. El vecino que se reía con otro cliente cerca del mostrador de bebidas. Los ojos de Antonio se demoraron más y por un momento. Javier lo reconoció y le dedicó una sonrisa amistosa. Antonio decidió no responder. Hoy Antonio ya no necesita fingir. Se mantuvo erguido. Examinando la escena ante él como un halcón. Sintiendo el peso de los días de secreto y firmeza silenciosa. Estoy listo. Listo para la mudanza que había estado planeando durante tanto tiempo. La mudanza que lo liberaría del desastre en el que se había convertido su vida. Ha llegado el momento. María. Aparentemente brillando intensamente. Subió a la pequeña plataforma instalada en el patio trasero. Llamó la atención de todos. Sonriendo alegremente al iniciar su discurso. Gracias a todos los que vinieron a celebrar con nosotros en este día especial. Comenzó. Recorriendo con la mirada la multitud de amigos. Familiares y vecinos. La familia lo es todo para nosotros. Comenzó María. Con la voz vibrando de emoción. Con 2 angelitos en camino. Estamos ansiosos por comenzar este nuevo capítulo. Así que pensamos que un poco de competencia haría que hoy sea aún más especial. La multitud aplaudió. Todos esperando ansiosamente el momento de la revelación. En el centro del pequeño escenario flota una gran bola llena de trozos de papel de color rosa o azul. María se volvió hacia Antonio con los ojos llenos de expectación. Antonio respiró hondo. La pesadez de los últimos meses pesaba mucho sobre él. Pero trató de mantener la calma. Antes de llegar al gran momento. Dijo Antonio. Levantando la mano para silenciar a la multitud. Quiero darle a mi esposa un pequeño regalo. María parecía sorprendida. Sorprendida. Pero aún sonriendo. Tal vez pensó que se trataba simplemente de otro dulce gesto para aumentar la emoción del día. Antonio le entregó una caja bellamente envuelta. Cuidadosamente atada con cintas y papel de regalo de colores brillantes. Luciendo casi alegre. En marcado contraste con su mirada dura y pesada. La multitud quedó en silencio.
curiosa por saber qué era este regalo. María abrió la caja lentamente. Su sonrisa se fue desvaneciendo gradualmente mientras quitaba el papel de regalo y abría la tapa. Dentro hay 2 pilas de papel. La primera pila de papeles es gruesa y tiene claramente estampadas en la parte superior las inconfundibles palabras, papeles de divorcio. La segunda pila de papeles es más delgada, pero no menos impactante. Y lleva el título Resultados de la prueba de ADN. Con los nombres de Antonio y Mateo en negrita. El color desapareció del rostro de María mientras sacaba los papeles, tratando de entender lo que tenía en sus manos. Los invitados de los alrededores comenzaron a susurrar y la confusión se extendió como la pólvora. Todos se quedaron quietos, esperando una explicación que flotaba en el aire. Tácer. Antonio se volvió hacia la multitud. Su voz resonó fuerte, rompiendo el silencio. No debería ser yo quien esté aquí, dijo con voz aguda. Vienen 2 niños. Este momento de revelación. No se trata solo de mí. Se trata de Javier. Señaló a su vecino, que estaba de pie torpemente en la parte de atrás, todavía sosteniendo un vaso de agua. Javier es el que debería estar aquí. El que debería reventar esta burbuja. La multitud jadeó y giró la cabeza para mirar a Javier, que parecía como si acabara de ser alcanzado por un rayo. Su rostro estaba pálido. Sus ojos muy abiertos, llenos de sorpresa. La esposa de Javier, de pie junto a él. De repente se puso rígida, con la mano aferrada al vaso de agua y los nudillos poniéndose blancos. María, todavía atónita, se volvió para mirar a Antonio con los ojos llorosos. Su voz temblaba mientras intentaba formular una pregunta. Su voz apenas era lo suficientemente alta como para ser escuchada. Antonio, aquí están los papeles del divorcio y los resultados de las pruebas de ADN. ¿Qué está pasando? ¿Por qué haces esto? Antonio la miró directamente, sus ojos llenos de la férrea determinación que se había acumulado durante muchos meses. María, respondió con voz baja pero clara. Sé más de lo que crees. Sé de la vida secreta que viviste. De las mentiras que me dijiste. Mientras yo trabajaba duro para tu familia. ¿Y cómo te enteraste? Está todo ahí. Claro en cada palabra. Hiciste lo que tenías que hacer. Mateo. Los invitados intercambiaron miradas atónitas y los susurros se extendieron a medida que las piezas del rompecabezas se juntaban lentamente. La realidad de la traición descendió sobre la multitud como una nube oscura. Todos permanecieron en silencio. Un silencio tenso y casi surrealista llenó el jardín mientras todos intentaban procesar lo que acababa de suceder. María, todavía aferrada a los papeles del divorcio y los resultados de las pruebas de ADN. Parecía como si todo su mundo acabara de derrumbarse en sus manos. Ella parpadeó, con los labios entreabiertos, demasiado sorprendida para hablar. Antonio permaneció erguido, sin sonreír, esperando, hasta que el silencio se volvió casi insoportable. Con una respiración profunda y tranquila, Antonio continuó. Entonces María, ¿por qué no volvemos a lo que tenías planeado? Asintió hacia la bola negra que flotaba sobre el escenario. Todos están esperando la gran revelación. ¿Verdad? María, con los ojos muy abiertos y temblorosos. Solo podía mirar. Su boca se abrió y se cerró. Pero no salió una palabra. Antonio dio un paso adelante, de cara a la multitud. Su voz tenía un poder cansado pero digno. Es divertido pensar en cómo funciona la vida, dijo, mientras sus ojos exploraban a la multitud sorprendida. Mientras estoy ocupado trabajando, planificando un futuro con mi esposa y mi hijo. Mi leal esposa busca, digamos, aventuras y el abrazo de otro hombre.
Se giró y sus ojos escudriñaron a la atónita multitud. Puedo mostrarles todas las imágenes de las cámaras que tengo instaladas en la casa. Continuó con voz firme. Pero damas y caballeros, prefiero ahorrarles esas imágenes sucias. No necesitan ver los detalles para entender lo que pasó. Los gritos ahogados se extendieron por toda la multitud. Todos intercambiaron miradas. Algunos susurraron con incredulidad. Otros estaban tan sorprendidos que no podían hablar. Los amigos de María se taparon la boca. El shock y la confusión evidentes en sus rostros. María jadeó. Su rostro era una mezcla de horror y humillación. Pero esa no es la peor parte, dijo Antonio, con voz más fría. Miró directamente a María, quien pareció encogerse ante su mirada. Lo peor es que todo esto me hace dudar de cosas que nunca quise dudar. Me hice una prueba de ADN con mi hijo Mateo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en todos los que lo rodeaban. Como resultado, Mateo no es mi hijo. María sacudió la cabeza repetidamente, con el rostro rojo de ira e incredulidad. No. Antonio. No. Esto es una locura. Tartamudeó. Su voz casi un grito. Mateo es mi hijo. Y estos gemelos también son mis hijos. Pero bajó la voz. La convicción de sus palabras fue ahogada por la culpa y el dolor evidentes en su rostro. Antonio sacudió la cabeza. Impasible. No sé de quién es hijo Mateo. María. Quizás Javier. Pero lo que sí sé con seguridad es que Javier es el padre de estos gemelos. Toda la multitud quedó atónita. El impacto de las palabras de Antonio golpeó el campo como un shock. Todas las miradas se volvieron hacia Javier, que estaba allí pálido y rígido, con la boca abierta, completamente aturdido. La esposa de Javier, de pie junto a él, lo miró con una mezcla de sorpresa, dolor y enojo. Antonio saludó suavemente a la multitud, como si esto fuera una fiesta normal. Una despedida como siempre. Para aquellos que quieran más detalles, pueden reunirse conmigo en el tribunal de divorcios. Dijo con voz tranquila pero firme. Pero es hora de que me vaya y comience una nueva vida. Sin mentiras ni traiciones. Los murmullos se elevaron entre la multitud mientras Antonio echaba un último vistazo al campo. María no pudo contenerse más y rompió a llorar, con la voz llena de pánico y miedo. No. Todo esto es mentira. Antonio. No puedo creerlo. Tú eres mi esposa. Soy leal. Esto es simplemente un terrible malentendido. Ella se tambaleó hacia él, agarrando los papeles, suplicando. Antonio. Por favor. Pero Antonio simplemente le dio la espalda y se dirigió hacia la puerta. Javier intentó detenerlo, con el rostro contraído por la ira. Antonio. Vamos. Tenemos que hablar. No puedes irte así. Javier rugió, tratando de agarrarlo. Antonio no se detuvo y con un simple movimiento se hizo a un lado e hizo que Javier cayera al suelo, mirándolo. La voz de Antonio era baja y firme. No eres mi vecino. Javier. No eres mi amigo. Eres como María. Un traidor. Y no tengo nada más que decirte. Sin decir una palabra más, Antonio pasó junto a Javier y se dirigió hacia su coche. La multitud se separó automáticamente cuando pasó. Se sentó en el asiento del conductor. Miró por última vez las caras sorprendidas que lo rodeaban y luego puso en marcha el coche, con una última mirada fija a su antigua vida. Antonio salió del patio, dejando atrás susurros, jadeos y fragmentos del pasado. Nadie sabe a dónde irá.
Antonio simplemente sabe que se dirige hacia una vida que finalmente es la suya. En los meses siguientes, Antonio asistió a los juicios de divorcio con fría calma. Su cuidadosa preparación es evidente en cada paso. Antonio está preparado para ello, asegurándose de que todos sus bienes estén a salvo, bien escondidos y fuera del alcance de María. Cada cuenta bancaria, cada inversión y cada propiedad inmobiliaria fue transferida a una entidad sobre la que María no tenía control. Antonio entró a la cancha con la confianza de que estaba muy por delante. No importa cuánto lo intentaron María o su abogado. No pudieron tocar lo que Antonio había trabajado tan duro para proteger. Las pruebas que presentó Antonio sorprendieron a la sala del tribunal. Además de los papeles del divorcio, presentó horas de vídeo de cámaras ocultas que había instalado en la casa. En los vídeos, María aparece en muchas habitaciones de su casa, sosteniendo a Javier. Los dos ríen y desaparecen en lugares que deberían pertenecer solo a Antonio. Las cintas, combinadas con el relato de Antonio de los años que trabajó incansablemente para su familia, tenían peso más que suficiente. El rostro del juez se puso serio mientras miraba las cintas, mientras María se sentaba inquieta en su escritorio, sin atreverse a mirar a nadie. Cuando nacieron los gemelos, las últimas esperanzas de María y Javier quedaron destrozadas. Las pruebas de ADN confirmaron lo que Antonio había sabido desde el principio: Javier no solo era el padre de los gemelos, sino también el padre biológico de Mateo, el niño que Antonio había criado como su hijo. Esta revelación fue realmente un golpe poderoso, ya que expuso una relación secreta que duró 6 años. Casi la mitad del matrimonio de Antonio y María. El cronograma es claro. No había manera de negar que María y Javier llevaban años yendo y viniendo a escondidas, engañando a Antonio. Javier se encuentra en su propia sala del tribunal. Su esposa, en cuanto supo la verdad, rápidamente solicitó el divorcio, trayendo consigo las pruebas que Antonio, con un mínimo respeto, compartió con ella. Se fue con casi todo, incluida una importante asignación por matrimonio. Javier, que antes bromeaba y reía libremente con Antonio a través de la valla del patio trasero, ahora se enfrenta a la responsabilidad de criar a 3 hijos y a unas asignaciones que no puede gestionar. María y Javier, al final, se quedan solo el uno con el otro y con un montón de deudas, asignaciones y la difícil tarea de criar a 3 hijos sin la seguridad ni la confianza que alguna vez dieron por sentada. Para Antonio el resultado fue el que esperaba. Salió del tribunal con sus bienes intactos y su honor restaurado, sabiendo que no se había dejado engañar más de lo necesario. Los presentes en la sala vieron más allá de las excusas de María. Sus intentos de presentarse como una mujer incomprendida atrapada en una situación fuera de su control. La verdad, clara e innegable, ha sido revelada. María deberá afrontar las consecuencias junto a la pareja que eligió, ya sea consciente o impulsivamente, hace tantos años. Con el veredicto final a su favor, Antonio respiró hondo sintiéndose más aliviado que nunca. Se ha quitado de sus hombros el peso de la duda, el desamor y la traición. Antonio ya no es el marido engañado. Es el hombre que lo enfrentó todo. Se preparó y salió fortalecido del otro lado. Mientras salía de la corte el último día, la mente de Antonio se volvió hacia el futuro. Imaginó una playa tranquila, un lugar cálido y luminoso, con el océano a lo lejos. Decidió que ese sería el siguiente lugar al que iría, un lugar donde el sonido de las olas pudiera ahogar todo el ruido del año pasado. Dejaré que el sol y el aire del mar sanen mi mente y mi corazón, volviendo a unir los pedazos rotos de mí mismo. Todo lo que Antonio quiere ahora es paz. Un nuevo comienzo y la oportunidad de recuperar su vida, libre de las sombras de la traición. Y ahora, finalmente era libre de hacerlo.
Historia Real TV. Esperamos que pases un rato divertido y significativo escuchando historias y no olvides dejar comentarios para apoyar tu canal.